Amados, que el Señor les bendiga ricamente, que la paz del Señor Jesucristo esté sobre tu vida. Hoy es miércoles 20 de mayo y estamos nuevamente para compartir su palabra y este tiempo de oración en su presencia. Yo quiero invitarte a que puedas estar buscando en tu Biblia, en el libro de Apocalipsis capítulo 12, ¿sí? En unos momentos vamos a estar leyendo y buscando de Dios en oración también, de su palabra. Amén. Quiero compartirte que lo que vamos a leer en el libro de Apocalipsis es justamente uno de los libros en estos tiempos tan mencionados a raíz de los acontecimientos mundiales que están sucediendo, ¿no? Por cristianos y no cristianos, ¿no? Donde según lo que pasa y se sabe de alguna profecía y se conoce, hasta mencionan acontecimientos de dimensiones apocalípticas, usan la palabra. No quiero decirte que la palabra apocalipsis es griego y significa revelación. Dios le da esta revelación entonces al apóstol Juan, quien es el que escribe este libro, ¿no? El apóstol Juan, los últimos años de su vida, él vivía en la ciudad de Éfeso. Hoy es una región de Turquía, ¿verdad? Dentro de Éfeso encontramos también que es una de las cartas en que escribe Juan, de las 7 cartas del Apocalipsis, al principio, capítulo 2 y 3, donde Jesucristo envía una carta a cada una de las 7 iglesias. Una era Éfeso. Juan vivía en Éfeso, ¿no? La ciudad de Éfeso había una iglesia grande, era una ciudad, los que han estudiado otras partes de la Biblia, donde había espiritualmente situaciones muy fuertes espirituales con Diana, la idolatría y demás, ¿no? Pero también encontramos con que la iglesia de la ciudad de Éfeso fue fundada por el apóstol Pablo en su tercer viaje misionero. Esto lo encontramos Hechos capítulos 19. Luego Pablo, él deja como encargado de la iglesia de Éfeso a Timoteo, ¿no? Luego le escribe las cartas. Hace poco estuvimos en el IET estudiando epístolas pastorales. Pero bueno, él estuvo más de 20 años, Timoteo, ahí, y luego él muere como mártir. La palabra mártir viene del latín, significa testigo. Significa que cuando mencionamos en la historia los mártires cristianos, eran aquellos que morían por ser testigos de Jesucristo, dar testimonio de su palabra, del Evangelio, ¿no? No renunciar a su fe, no renunciar a Jesucristo, y morían como testigos. Bien, bendigo el nombre de Jesús. Así que nos encontramos que el que había estado ahí en Éfeso era Timoteo, pero para este entonces ya él había muerto cuando Juan está escribiendo la carta, ¿no? Porque algunos dicen que la escribió en Patmos, otro cuando volvió a Éfeso, porque él vuelve a Éfeso. ¿Por qué digo vuelve a Éfeso? Porque cuando él recibe la revelación, más allá de que la haya escrito en Patmos o no, nos encontramos con que Juan había sido desterrado a una isla llamada Patmos, ¿no? Esto lo dice el Apocalipsis mismo. Y Patmos sigue estando, es una isla sobre el mar Egeo. O sea, la costa más próxima a Éfeso, ahí estaba la isla de Patmos. Él había sido desterrado y no estaba de vacaciones, ¿no? Nos encontramos que en el Imperio Romano hubo varias persecuciones hacia los cristianos. No es que todos los emperadores persiguieron, pero varios sí. Entre ellos conocemos a Nerón, que bajo Nerón fueron ejecutados el apóstol Pablo en Roma, muriendo decapitado, el apóstol Pedro también en Roma, muriendo crucificado. Bendigo el nombre de Jesús. Y hubo otros emperadores, algunos se destacaron. Cuando digo se destacaron es porque su persecución fue acérrima, ¿no? Fue mucho más fuerte que otros. Pero el punto es que no todos los emperadores persiguieron a los cristianos. En este caso, cuando Juan es desterrado a la isla de Patmos, es porque el emperador que estaba se llamaba Domiciano. Él gobernó Roma entre el 81 y el 96 de nuestra era, después de Cristo, y durante esta etapa es cuando lo envía, bajo su gobierno es enviado el apóstol Juan a la isla de Patmos, porque esto es lo que hacían cuando había persecución a los cristianos. Eran perseguidos, eran arrestados, torturados,
algunos ejecutados, otros eran hechos esclavos, pero de eso se trataba la persecución, ¿no? Es decir, que les sacaban sus bienes también. Y en este caso también sucedía que lo enviaron a una isla tipo náufrago, ¿viste? Donde no había nada ahí solo para que muriera. Pero bueno, se sabe por la historia y por los padres de la iglesia, los patriarcas de la iglesia primitiva, en que él vuelve a Éfeso. Esta es la situación. En medio de esta situación, persecución, estando solo, él recibe el Apocalipsis, que es revelación. Quiero que podamos leer juntos capítulo 12 del libro de Apocalipsis, versículo 1 en adelante, que dice de esta manera: apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tiene 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene un lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. Después hubo una gran batalla en el cielo, y Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una voz, una gran voz en el cielo, que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Gracias, Jesús, por esta palabra. Bien, primeramente vamos a explicar un poquito los que están en escena acá. El versículo 1 dice que apareció una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y su cabeza una corona de 2 estrellas. Esto es muy semejante a lo que es el libro de Génesis, el sueño que tuvo José, uno de los hijos de Jacob. Capítulo 37, versículo 9 dice: y soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos, diciendo: he aquí he soñado otro sueño, he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Gracias, Jesús. Bien, usted me puede decir: pastor, pero ahí dice 11 estrellas y acá dice que la corona de la mujer que tenía 2 estrellas. Bien, perfecto, pero es totalmente coincidente. ¿Por qué? Porque Jacob tenía 12 hijos, y cuando José, que es el que tiene sueño, dice 11 estrellas se inclinan a mí, eran 11 más él era el número 12, así que eran 12. A ver si entendemos. La nación de Israel se forma a través de 12 tribus de los 12 hijos de Jacob. Por lo tanto, estamos diciendo que esta mujer, el Apocalipsis está lleno de simbolismo, esta mujer representa la nación de Israel, el pueblo escogido de Dios del Antiguo Testamento. Israel es la mujer. Obviamente lo vemos relacionado acá, en el sueño de José, y después lo vemos comprobado en el mismo pasaje. Alguien dijo que la mejor manera de interpretar la Biblia es con la Biblia misma. La Biblia se explica a sí misma, gracias Jesús. Por lo tanto, podemos decir, fíjate que decía que tenía 2 estrellas, igual el sol, la luna, como el sueño que tuvo José. Entonces decimos que esta mujer representa a la nación de Israel. Pero lo interesante es esto: una corona con 2 estrellas, una nación compuesta de 12 tribus. Perfecto. Gracias, Jesús. Por todo lo que vemos, el contexto que después va diciendo,
sigue confirmando que es la nación de Israel, ¿sí? Dice que estaba de parto y que dio a luz un hijo varón, versículo 5, que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Obviamente que esto no es para ninguno de nosotros, ese hijo varón es Jesucristo. ¿Y de dónde viene Jesucristo? De las tribus de Israel, de la tribu de Judá, de la nación de Israel, que Dios eligió este pueblo para traer la revelación de su palabra y traer la salvación para todas las naciones. Por lo tanto, lo sigue confirmando. De ahí vino Jesús, de Israel, por lo tanto decimos que y fue arrebatado para Dios y para su trono. A ver, Él es el Señor de señores y Rey de reyes, que se sienta en el trono para juzgar a todas las naciones. Gracias Jesús. Por tanto decimos que la mujer es Israel, la nación de Israel, el hijo varón es Jesucristo. Cuando habla del dragón, el mismo dragón escarlata, color rojo y todas las apariencias que tiene, 7 cabezas, 10 cuernos, la misma Biblia lo aclara, el versículo 9, fue lanzado el gran dragón, la serpiente antigua, se llama Diablo y Satanás. Amén. Cuando dice arriba ahí, que leímos que con su cola arrastraba una parte de las estrellas del cielo, ¿no? Un tercio, está diciendo que la tercera parte de las estrellas, también un tercio, versículo 4, y abajo también dice cuando está esta pelea entre Miguel, ¿no? Y el dragón, con Miguel con los ángeles de Dios y el dragón con los ángeles también, está diciendo entonces que esta tercera parte de las estrellas son los ángeles, que eran ángeles primero, pero sabemos que hoy son demonios, que cayeron de su estado esos ángeles y son demonios. Lo mismo que el dragón, sabemos que Satanás, la Biblia nos dice en otras partes, que Satanás era un ser espiritual hermoso, creado por Dios, era un querubín, pero se transformó en lo que conocemos hoy, que es Diablo y Satanás. Los demonios lo mismo, eran ángeles que siguieron a Satanás y se rebelaron, cayeron de su estado perfecto y hoy son demonios, pero son seres espirituales que tienen un cierto poder limitado, controlado por Dios, pero no autoridad. Agradezco el nombre de Jesucristo. Por lo tanto, estamos diciendo entonces que los que están en escena acá, y después dice en un momento, versículo 6, que la mujer huye al desierto, donde tiene un lugar preparado por Dios, la nación de Israel, para que allí sustenten por 1260 días. Quiero decirte que acá en el Apocalipsis, donde nos habla, junto también que Daniel menciona, los 7 años de la gran tribulación que vendrá en los últimos tiempos, ¿no? Tiene que ver con la venida de Cristo, la gran tribulación que dura 7 años, que va a ser como nunca antes, la manifestación del anticristo, el gobierno mundial del anticristo y demás. Pero dice 1260 días, esto es justo la mitad de los 7 años, que serían 3 años y medio. Obviamente que si vos te pones a sacar cuenta, o decís 1260 días no son 3 años y medio. Sí, perfecto, para nuestro calendario. Nuestro calendario es un calendario solar. ¿Qué significa? La Tierra, voy a mencionar 2 movimientos de la Tierra, porque hay otro que es el de la galaxia, pero bueno, nuestro movimiento de la Tierra el primero gira sobre su propio eje y se le llama de rotación, o sea, va girando y cuando da un giro completo la Tierra son 24 horas, es el día. Y después tiene otro movimiento a la vez, además de ir girando sobre su propio eje, va girando en su órbita la Tierra, que se le llama movimiento de traslación. La traslación alrededor, en su órbita, alrededor del Sol. ¿Cuánto tarda? 365 días con 6 horas. Por lo tanto, un año nuestro es lo que tarda la Tierra en darle la vuelta al Sol completo, ¿sí? Por lo tanto, nuestro calendario se le llama solar. Ahora, el que escribe es Juan, uno de los apóstoles judíos, y los judíos tenían y siguen teniendo su calendario, que es distinto al nuestro en cuanto a los años, en cuanto a los meses. Los nombres de los meses son diferentes, ¿no? Tenemos Nisan, Tishri, Elul, Adar, Kisleu. Todos los nombres son distintos a nuestros meses, por lo tanto, si vos sacás la cuenta, es decir, el calendario judío es en base a la luna, no al sol, las fases de la luna. Entonces está entre 29 y 30 días cada mes, la agregan para poder compensar esta diferencia entre los dos calendarios, que no se haga mayor la diferencia, un segundo Adar le llaman.
El punto es que si vos sacás la cuenta, 12 meses de 30 días son 360 días. Si vos sacás esta cuenta en base a este calendario, 1260 días, 1260 días, bien digo, son exactamente 3 años y medio. ¿Por qué esta mención? Ahora lo vamos a ver más adelante. Tiene que ver con la gran tribulación. Agradecemos a Jesús. Bien, dicho todo esto, vamos aquí. Verso 11, quiero que leas conmigo. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos, cielos y los que moráis en ellos, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón, y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y los que tienen el testimonio de Jesucristo. Gracias, Señor. Bendecimos tu nombre. ¡Qué tremendo! Porque acá dice, y ellos le han vencido. Quiero decirte que ellos le han vencido, ¿quiénes son? Es decir, dentro de los que hablamos que están en esta escena, la mujer, ¿no? Porque fíjate que la serpiente trata de matar a la mujer. Y dijimos que la mujer representa la nación de Israel. ¿Cuántas veces el diablo ha tratado de destruir a su pueblo amado Israel? A través de la historia, verdaderamente, y lo va a intentar nuevamente en el fin de los tiempos, lo sigue intentando y lo va a intentar en la gran tribulación, pero dice que Dios está con su pueblo, Israel, ¿verdad? Entonces, primero dice, cuando dice, y ellos le han vencido, se refiere a la nación de Israel. Gloria a Dios. Después dice que le va a hacer guerra, no solo se llenó de guerra, de ira contra la mujer, sino que le va a hacer la guerra al resto de la descendencia, aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo, la iglesia. Así que ellos, ¿quiénes son los que le han vencido? Israel, la iglesia, y por eso te mencionaba de los días, la gran tribulación, los 3 años y medio que cuando se manifiesta el anticristo, y los que crean en la gran tribulación, porque hay gente que después del arrebatamiento de su iglesia va a creer en medio de la tribulación. Por lo tanto, ¿quiénes son los que ellos le han vencido? Ellos son Israel, la iglesia y los que van a creer en la gran tribulación. Y cuando dice que le han bendecido, dice, usted menciona al pastor Israel, sí, si Jesús vino también para salvación de todas las naciones, incluyendo Israel, que es su pueblo, y a través de este pueblo vino el plan de salvación que Dios usó, ¿verdad? Por lo tanto, estamos diciendo que aquellos que crean de Israel, de su iglesia porque han creído, ¿no? Y en la gran tribulación, y que tenemos la sangre del Cordero, esos han vencido al diablo, a los demonios y todo poder de las tinieblas. Qué tremendo que en el 70 de nuestra era, el templo fue destruido en Jerusalén. Y a partir de ahí ya no se están realizando los sacrificios, los corderos, no ofician los sacerdotes, porque el templo no está. Lo que quedó hoy en Jerusalén es la explanada. La explanada es como el piso, se le llama. Y hay 2 mezquitas musulmanes. Tuve el privilegio de estar en noviembre del año pasado. Las 2 mezquitas son la de Al-Aqsa y la otra la de la cúpula dorada, ¿no? En una es donde se cree que Mahoma fue con un caballo y fue volando y estuvo ahí orando y se construyó por los musulmanes la mezquita de Al-Aqsa, y la otra de la cúpula dorada, donde adentro hay una roca donde se cree que en esa roca Abraham ofreció a Isaac en sacrificio, pero no lo llegó a hacer porque Dios lo frenó. Bendigo el nombre de Jesús.
También hay una tradición que dice que Mahoma subió al cielo desde esa roca. Bueno, el asunto es que ahí, en esa mezquita de la cúpula dorada donde está construida hoy, estaría el templo antes, y ahí estarían oficiando los sacerdotes, el altar. Tremendo. Pero desde que se destruyó el templo y no está los sacerdotes oficiando, no hay derramamiento de sangre, no hay ofrenda de sacrificio de cordero por Israel. La única sangre que hay es la del cordero perfecto y santo que es Jesucristo. Y por lo tanto dice, ellos le han vencido, son Israel, la iglesia, los que crean en la gran tribulación a través de como dice acá, por medio de la sangre del cordero. ¿A quién? A Satanás, el gran dragón, y a todos los demonios le han vencido. Bendigo el nombre de Jesús. Además, ¿por qué más le han vencido? Y de la palabra del testimonio de ellos. Significa queridos, ¿sabes lo que significa esto? Que el Señor está diciendo acá, esta profecía escrita por el apóstol Juan hace 1900 años atrás. Cuando Dios hizo escribir, estaba hablando del pasado, de Israel, del presente, la iglesia en ese momento que estaban haciendo, y del futuro, lo que iban a creer después, tanto de Israel, de los gentiles que sería la iglesia, y de los que crean en la gran tribulación, y eso sigue siendo futuro todavía, los que van a creer en la gran tribulación. Esta profecía fue escrita para los del pasado, el presente, el futuro, y lo que está diciendo es que por la palabra del testimonio, es decir, los que guarden la palabra de Jesucristo, el Evangelio, lo que hemos recibido, bendigo el nombre de Jesús. Y cuando dice ellos, esta palabra fue escrita pensando en vos. Dentro de esos ellos estás vos. Está diciendo que vos, estas palabras para vos, mi hermano y mi hermana, recibíla, tomala, está diciendo, has vencido, vos le venciste al diablo por medio de la sangre del Cordero. Segundo, por medio de no dejar de dar testimonio de su palabra, no dejar de hablar de Jesucristo, no dejar de hablar del Evangelio. Y tercero, menospreciando la vida hasta la muerte. Mira, querido, quiero decirte que en el nombre de Jesús, el Señor por su sangre nos da poder y autoridad sobre toda potestad del enemigo. Gloria a Dios. En el versículo 10, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Amén, lo tomamos, gloria a Dios. El Señor nos ha dado la victoria sobre Satanás, gloria a Dios. Y quiero que veas esto último también, es decir, por la sangre de Cristo, por mantener la palabra del Evangelio, el testimonio de Jesucristo en nuestras vidas, no dejar de predicar. Y dice, menospreciaron sus vidas hasta la muerte. ¿Qué significa esto? Que estaban dispuestos a morir. Entendamos el contexto de todo lo que expliqué. Persecución. Esta gente estaba dispuesta a sufrir, a morir. ¿Cuál era la victoria entonces? La victoria aplicada hoy en día no se trata, y escucha bien, no se trata de decir ahora, bueno, el Señor, esta palabra para mí, yo soy de ellos, he vencido al diablo por la sangre de Cristo, por la palabra, y voy a salir a ministrar a los endemoniados, echar fuera demonios, reprender por todos lados, no hay atadura, voy a meter mano. No se trata de eso. La victoria que el Señor le estaba hablando por el contexto acá, a su pueblo Israel, a la iglesia en aquel entonces y hoy a nosotros, se trata, mirá, la iglesia estaba siendo perseguida, los cristianos eran arrestados, torturados, morían, pero el punto, ¿sabes qué? Que el Señor le estaba diciendo, a ver, por más que sean perseguidos, por más que estén sufriendo, por más que estén en medio del dolor, por más que estén encarcelados, por más que mueran, están en victoria. La victoria sobre Satanás. ¿Por qué? Porque así como el dragón se le paró a la mujer enfrente tratando de matarlo y no pudo, así es la palabra de Dios para hoy, para tu vida. Esta victoria no se trata de salir a reprender, de echar fuera demonios, se trata de decir la victoria sobre las luchas, sobre el dolor, sobre el sufrimiento y sobre la muerte. ¿Qué es lo que está diciendo Dios? Que la victoria que el Señor nos da por medio de la sangre de Jesucristo y de mantener el testimonio de su palabra es que aunque esté en medio del dolor, en medio del sufrimiento, en medio de la prueba, en medio de la circunstancia de persecución, aún frente a la posibilidad de la muerte, yo me voy a mantener fiel y en victoria. Se puede sufrir,
se puede estar en medio del dolor y se puede estar aún frente a la muerte, pero en victoria. A ver si se entiende. Bendigo el nombre de Jesús. Lo que el Señor le estaba diciendo, yo le doy la victoria. Y el testimonio de esto está claro. A ver, Pablo sufrió en victoria. Porque lo metieron preso un montón de veces, lo fajaron un montón de veces, hasta murió decapitado, pero él sufrió y murió en victoria. Pedro sufrió y murió en victoria. Timoteo sufrió y murió en victoria. Juan sufrió y murió en victoria. Y una lista interminable de hombres y mujeres de Dios que antes que vos y que yo sufrieron y murieron en victoria. Por lo tanto, la victoria que nos está diciendo, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero, es esta, que el diablo no nos logró doblegar ante el dolor, ante el sufrimiento y la misma muerte, que no dejaron su fe, no renunciaron a Jesucristo y se permanecieron fieles en el dolor, sufrimiento y hasta la muerte, murieron fieles. De esto te está hablando Dios, es esta la palabra, la interpretación para tu vida, para mi vida, lo que el Señor nos está dando la victoria, hemos vencido por la sangre de Cristo, por la palabra del testimonio y el hecho de despreciar, o sea, menospreciar nuestras vidas hasta la muerte, es decir, estar dispuestos a sufrir y a morir por Cristo. La victoria se trata de esto, de decir entonces en el nombre de Jesús, yo estoy en dolor, en sufrimiento, en luchas, en prueba, aunque esté enfrente a la muerte, voy a permanecer fiel. ¿Por qué? Por la sangre de Jesús. ¿Por qué? Porque no voy a renunciar a mi fe, porque no voy a dejar de predicar la palabra en medio del dolor, del sufrimiento y aún frente a la muerte. ¿Por qué? Porque la sangre de Cristo me da el poder y la autoridad. Por tanto, querido hermano, querida hermana, en estos tiempos, porque más allá que estemos de pandemia, de crisis, hubo un antes, un después, esto va a pasar, pero las luchas, las pruebas nunca pasan, van a seguir siempre, con crisis o sin crisis. Antes de la crisis había problemas, dificultades y lucha, había muerte también de otro tipo, y después va a seguir. Por lo tanto, esta palabra recibíla, y ellos estás vos, esta profecía fue para vos, escrita para mí, y ellos te incluye a vos, le han vencido por medio de la sangre del Cordero. ¿Esa victoria de qué se trata? No de andar reprendiendo al diablo, sino decirle, yo me paro al diablo y decir, mirá, en medio del dolor, en medio del sufrimiento, en medio de mi lucha, de mi prueba, aún enfrente de la posibilidad de la muerte, yo soy fiel, yo no renuncio a Jesucristo, yo te he vencido porque no vas a lograr doblegarme, ni que renuncie, ni que desfallezca. Bendigo el nombre de Jesús. Estos hombres lo hicieron, sufrieron y murieron en victoria. Recibí esta palabra en esta noche. En el nombre de Jesús, Padre, yo te alabo, te bendigo, te doy gracias por medio de tu amor y misericordia, porque todo está escrito. Vos escribiste para el pasado, el presente, el futuro, porque vos sabés todas las cosas, lo que ha sucedido, lo que sucede y lo que va a suceder. Y esta profecía fue escrita para nosotros y nosotros somos ellos. Señor, que vos nos da el poder y la autoridad en el nombre de Jesús, en medio del dolor, del sufrimiento, de las luchas, de las pruebas, de las persecuciones y aún de la muerte, para estar en victoria. Decláralo conmigo, hermano y hermana, en el nombre de Jesús, en medio de mi dolor, en medio de mi lucha y mi prueba, yo estoy en victoria. En medio aún de la muerte, cuando me llegue el momento, voy a morir en victoria. En el nombre de Jesús, yo en mi prueba, en mi dificultad, estoy en victoria. En el nombre de Jesús, y escuchá bien, diablo y Satanás, no tenés poder y autoridad sobre mi vida. En el nombre de Jesús, porque voy a permanecer fiel a mi Jesucristo, a su palabra, a mi Dios, al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Voy a permanecer fiel. No vas a doblegarme, no vas a vencerme, porque en medio del dolor, en medio de la lucha y aún enfrente a la muerte, en el nombre de Jesús estoy en victoria, estoy en victoria. Declaralo, hermano, declaralo, hermana, créelo y recibilo. El Señor te da la victoria, créelo y recibilo. El Señor te da la victoria, victoria en el nombre de Jesús, sobre toda lucha, sobre toda prueba, sobre toda dificultad, aún sobre la muerte. En tu nombre, Señor,
En tu nombre lo creemos, lo recibimos para la gloria de tu nombre. Recibilo, hermano, recibilo, hermana. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, muchos hombres y mujeres a través de la historia ya vivieron esto, ya tomaron esta palabra, la experimentaron, sufrieron y murieron en victoria. Así es para vos y para mí ahora. En el nombre de Jesús sufrimos toda lucha, toda prueba y dificultad en victoria, en victoria, en victoria. ¿Por qué? Porque permanecemos fieles al Señor, porque no nos va a doblegar, porque no vamos a dejar la fe, porque no vamos a dejar nuestra fidelidad al Señor. Permanece fiel y esa es la victoria. No desfallezcas y esa es la victoria. Crece en la fe y esa es la victoria. Proclamá su palabra y esa es la victoria. No dejes de orar, no dejes de buscar y esa es la victoria. Que en el nombre de Jesús nos paramos delante del enemigo y decir, no me podés vencer, porque estoy en Cristo Jesús, porque su sangre está sobre mí. Créelo en esta noche, declaralo, alabo, bendigo y glorifico el nombre de Jesucristo. Amén, amén y amén. Querido hermano, querida hermana, que el Señor te bendiga ricamente. Seguimos orando unos por otros, confiando en nuestro Señor y declarando victoria sobre toda crisis, sobre todo coronavirus, sobre toda enfermedad y sobre todo plan del enemigo. En el nombre de Jesús, que Dios te bendiga ricamente. Como siempre, un abrazo, un beso grandote y que la gracia de Jesús te sostenga en este tiempo. Pronto nos vamos a estar viendo. Amén.